Alondra despertó esa mañana con el pulso acelerado, las manos sudorosas y el aliento entrecortado. Los ecos de una pesadilla aún retumbaban en su mente y un escalofrío le recorrió la espalda. De inmediato llamó a Jeremías. «No vayamos», gritó. «Tuve un mal sueño con ese lugar». «Alondra, por favor, ¿qué estás diciendo?», replicó él con fastidio. «Somos estudiantes de historia y este proyecto es lo único que nos separa de la graduación. Apúrate, que en 2 horas sale nuestro tren». Los estudiantes se encontraron en la estación. Alondra abrió la boca, pero no pudo decir ni una sola palabra. Después de casi 20 horas de viaje, los bahienses llegaron a destino, exhaustos pero aliviados. Caminaron por las calles empedradas del microcentro de Buenos Aires, atrapados en el susurro del pasado. La manzana de las luces era su objetivo, y allí estaba, en medio del bullicio, como un remanso de historia y misterio. En sus muros de piedra, desgastados por el tiempo, resonaban las voces de siglos de conocimiento. Sus pasillos parecían viajar hacia otro siglo, donde los estudiantes de la antigua universidad se cruzaban en esos mismos lugares, compartiendo ideas y sueños, como si el pasado y el presente se fundieran en cada esquina. Alondra y Jeremías decidieron entrar en la antigua iglesia de la manzana. El aire se tornó más frío y el silencio se siente pesado, como si el eco de los pasos de quienes alguna vez habitaron esos pasillos aún persistiera. La sensación es surrealista, como si estuviéramos caminando en el umbral entre 2 épocas, exclamó Alondra. Mientras tanto, Jeremías no podía apartar la vista de las sombras que se deslizaban con la brisa que se colaba por las rendijas. Parecían humanas, pero algo en su forma las hacía antinaturales, como si no pertenecieran a este tiempo. «Alondra», susurró Jeremías con la garganta seca. «¿Las ves?». Ella asintió sin siquiera poder responder. Las sombras se movían como dedos alargados, deslizándose por las paredes con velocidad. Se detenían por unos segundos como si esperaran ser vistas y luego se desvanecían. Un crujido lejano rompió el silencio. El aire se volvió aún más frío, como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido observándolos. De repente, una sombra más grande que las demás se deslizó por el suelo hacia ellos, pero esta vez no desapareció. Se acercó con una determinación que heló la sangre de Jeremías. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían, como si la iglesia misma los estuviera atrapando. Algo los acechaba, algo que no pertenecía a este mundo y que había esperado siglos para salir de la oscuridad. El lugar guardaba secretos que nunca debieron ser desvelados. «No deberíamos haber venido», susurró Jeremías. La sombra parecía emerger de un portal sellado hacía siglos. De pronto, el sonido de una campana retumbó en el aire. Las antiguas paredes susurraban, como si algo se moviera entre las grietas del tiempo. La iglesia estaba despertando, y con ella el mal que había estado esperando en silencio. «Aquí ocurrió algo», dijo Alondra. «Es exactamente como lo soñé. Traté de advertirte, pero no lo ibas a creer». Jeremías sintió culpa. Estaba pálido de miedo mientras sus ojos recorrían las viejas paredes de la iglesia, como si en sus grietas pudiera encontrar una explicación o una salida. Alondra no podía dejar de pensar en aquella pesadilla. Sombras sin rostro, almas atrapadas esperando su oportunidad para escapar. Una iglesia construida sobre algo mucho más antiguo, un lugar donde el tiempo se disolvía, donde fuerzas oscuras
aguardaban su momento para resurgir. Y entonces lo vio, algo que no era humano, algo que nunca debió ser despertado. «Esta es la entrada», murmuró Alondra. «No fue solo un sueño. Esta iglesia es un portal». Sus ojos se abrieron de golpe. «No podemos salir, no podemos escapar», susurró, sintiendo cómo una fuerza invisible comenzaba a arrastrarla hacia el altar. En un último esfuerzo, y a pesar de la parálisis que lo mantenía inmóvil, Jeremías intentó luchar contra el peso invisible que lo aprisionaba. Sus músculos se tensaron con la agonía de la impotencia, mientras sus labios, agrietados por la angustia, apenas lograban emitir un grito desesperado. Alondra no, pero ella ya no podía oírlo. Lo miró por un instante y en sus ojos Jeremías vio el terror y la resignación. Luego, con un suspiro profundo, dejó que la sombra la envolviera y la arrastrara hacia el centro de la iglesia. «Este es el castigo por desvelar los secretos del pasado», susurró la voz de Alondra, pero no era ella. La oscuridad lo envolvió todo. Jeremías, con la visión nublada por el miedo y el dolor, logró ver cómo la sombra oscura tomaba forma, cómo la iglesia misma parecía cobrar vida. En un parpadeo, él también fue consumido, sin poder escapar. Al día siguiente, las calles de Buenos Aires estaban llenas de gente, como cualquier otro día. Nadie supo de la visita de Alondra y Jeremías a la Manzana de las Luces. Sin embargo, en las paredes de la iglesia apareció un extraño símbolo, uno que no estaba allí antes, una marca que no podía ser explicada. Los rumores comenzaron a circular entre los estudiantes. Se decía que, en una época, 2 jóvenes de historia habían desaparecido tras investigar el oscuro pasado de la ciudad. La iglesia de la Manzana de las Luces, como siempre, guardaba sus secretos, esperando a los próximos curiosos. Pero nadie se atrevió a preguntar qué pasaba con los que se acercaban demasiado, y aquellos que por azar o imprudencia decidían explorar sus oscuros pasillos. Pronto se daban cuenta de que los secretos no se desvelan sin consecuencias. Nadie regresaba igual y algunos simplemente no regresaban.